Pues al siguiente día de haber recibido esas 200.000 pesetas me reintegré al trabajo como era mi deber, y cuando terminó la jornada parece que se había corrido la voz de lo que yo le había hecho a aquellos dos socios, y entonces un tal Juan de los Realejos se acercó a mí y me dijo que si por favor le podía cerrar las cuentas y tal, porque él quería saber cómo había sido el año y demás, ¿no? Pues bien, yo no le podía decir que no tampoco, y nada, pues trabajé tanto tiempo como el día anterior, y cuando termino, pues él había ganado más, él había ganado cerca de 3 millones de pesetas, porque era uno solo, y además abarcaba, tenía más clientes que los otros, ¿no? Entonces, al ver los resultados y demás, y coincidía más o menos con lo que él llevaba controlado, pues el hombre ahí mismo me hizo un talón de 100.000 pesetas. Bueno, pues me lleva a Garachico y yo con mi talón, pues contentísimo, vamos. Y antes los bancos abrían también los sábados. Entonces yo lo firmé por detrás, y estaba el portador, lo firmé por detrás y se lo di a Rosa María para que lo fuera a cobrar a ICO. Le di el dinero de la guagua y tal, y entonces ella fue para arriba y a su vez hizo algunas cosas que le hacían falta y demás, ¿no? Pues ya yo contento con eso, y yo pensé que ahí terminaba la cosa, pero empieza una nueva semana y el lunes me encuentro que otro socio, medio pariente mío, casado con una prima mía, hija de Justo Díaz, que era tío abuelo mío, hermano de mi abuelo, el padre de mi madre, o sea, tío de mi madre. Pues nada, pues así se llaman Canarias, el parentesco, tío abuelo. Pues nada, pues yo le hice también las cuentas a este hombre, eran dos socios, y también más o menos tenían un beneficio de ese tipo. Y entonces me dieron en efectivo otras 200.000 pesetas. Calculando ya tenía yo recaudado 500.000 pesetas. Pero bueno, el problema estaba en que la temporada se terminaba, y no sé, yo tenía la duda de que si aquello iba a continuar o no. Entonces me contrataron por otro año, y el año siguiente fue poco más o menos igual. Ya yo había pedido permiso a Ernestina, porque a mí me hacía falta un sitio para vivir, y entonces Ernestina me cedió la esquina que daba para el campo de fútbol y para las monjas. Pero allí había un ventanal, cuyo ventanal era muy castigado por la mar cuando se ponía brava. Entonces aquello había que cerrarlo, ¿no? Me fui al ayuntamiento y empezaron a ponerme pegas, que si tenía que hablar con un aparejador, hacer un croquis, porque aquello se consideraba fachada cuando daba para el campo de fútbol y estaba sin terminar la casa. Me refiero que no estaba alisada ni tenía el refino puesto, sino estaba en bruto. Los bloques, como habían terminado la obra, así estaban, ¿no? Pues nada, yo hablo con un tal Manuel, que se dedicaba a obras y demás, y con un tal Marcelino, que en ese tiempo tenía algo que ver con el ayuntamiento. Marcelino, el padre de Lita. Y entonces Marcelino dice: muchacho, no hagas caso a eso. Tú
háblate con tu cuñado, que te arranque la ventana, y cuando tengas el ventanal ya tú tienes que tener las bolsas de arena, bolsas de tal, y yo mismo te lo hago. Entonces aquello para mí es una garantía, porque Marcelino no solamente era un hombre serio, sino pertenecía al ayuntamiento, era vigilante de obras y demás, y más que él pues no lo sabía. Te vas a meter que lo que te quieren es ganar dinero contigo y el carajo, que si un croquis, que si después un plano, que si después hay que ponerlo, llevarlo arriba al consejo de cuando haya reuniones y demás, a estos plenos, y entonces eso es más engorroso que el carajo. Déjate de bobería, no te metas en eso, que esos son, y entre ellos estaba Pascualito, el de la Quinta, y un tal Agustín González Velázquez, que ya murió. Ese Agustín González Velázquez era maestro escuela, y era prácticamente de mi... no, yo creo que yo tenía un curso más antiguo que él, uno o dos, porque él terminó mucho después que yo. Pero era un jodedor, era una mosca cojonera, como decimos por aquí. Bueno, entonces yo hice lo que Marcelino me había recomendado, saqué los materiales, me los pusieron en garachico, y nada, ya todo preparado. Mi cuñado Juan José, cuando ya estaban los materiales allí, en un plis-plas quitó la ventana, la conservó arriba en la carpintería que él estaba construyendo, por si acaso. Y Marcelino, en menos de un día, en horas, terminó aquello. Ya después remató por dentro, le pasó el correspondiente, la correspondiente cal, o lo que se empleaba, yeso y eso. Empleó el yeso correspondiente, y aquello no sé, que se quedó tan sellado que la habitación quedó perfecta. Entonces ya teníamos una cosita más preparada, pero nos manteníamos todavía al pairo sin decir nada, ¿no? Entonces pasa el año, y ya yo me quedo al pairo en realidad, ¿no? Aunque también, como el año anterior, cogí unas cuantas miles de pesetas. Entonces Juan Pedro, a mí me habían ofertado dos de los socios trabajo de gerencia. Uno era en el Realejo, el tal Juan, que yo no le tenía mucha simpatía porque era muy, lo que llamamos pichirre, avaro, ¿no? Y además tenía un concepto de la vida que no iba conmigo. Y sin embargo había otro de la Esperanza, Barbusano, que me querían llevar como gerente, con casa propia y pagándome 16.000 pesetas al mes. Entonces yo hablé con Juan Pedro de la Rosa y le dije: mira, Juan Pedro, esto hay, ya yo pienso en tu mujer, que estamos hablando de la Esperanza, y la Esperanza, ahí no hay verano, al caer la tarde, tanto invierno como verano, es un frío que pela, y además la humedad que tiene la Esperanza para tu mujer no te va. Mira, espérate un par de días, que yo voy a hacer una gestión a ver si sale bien. Entonces no hizo falta que él hiciera la gestión, porque lo abordaron a él. Un tal Honorio Soca, Florencio Honorio Soca Fuente, que era socio también de ese trus de explotadores del monte, de los montes. Pues yo no lo conocía a él, pero sí conocía a su apoderado, que era Silvestre Rodríguez, que es Silvestre Rodríguez, porque mientras Honorio murió, Silvestre sí, está vivo todavía. Entonces el tal Honorio se interesó por mí precisamente a Juan Pedro, y Juan Pedro le dijo que
un chico bien preparado, que podía informarme con el resto e informarse con el resto de los socios, cosa que parece que hizo. Fue satisfactoria para él los datos que le dieron de mí, de tal manera que él mismo cerró, Juan Pedro, con Honorio, como si fuera yo mismo, las condiciones en las que yo quería trabajar. Condiciones eran 16.000 pesetas, más la casa paga, o sea, libre de todo, las 16.000 pesetas libre de toda carga, líquida, vamos. Entonces, cosa que aceptó Honorio, ya nos entrevistamos los dos, nos pusimos de acuerdo, y al ver aquello, pues eso era más o menos ya por el mes de agosto del 62. Entonces nos pusimos de acuerdo, cerramos el trato y ya quedamos que yo en el primero o segundo o el tercer día de noviembre ya me incorporaba a su oficina, a su negocio.